Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos se sienten en victoria? No parece. No, estamos en victoria, pero tenemos que entenderlo. Le voy a pedir a los chicos si pueden poner el flyer de hoy. ¿Qué dice? La batalla inevitable. ¿Por qué la batalla inevitable? ¿Cuántos de acá han tenido o se han sentido que están en una batalla o en una guerra o que están luchando con algo? Todos, ¿no? ¿Cuántos no han sentido nunca hasta ahora que han estado luchando con algo? Nadie, ¿no? Entonces, si todos acá como cristianos hemos tenido luchas o estamos en batallas, ¿qué quiere decir? Que la batalla es inevitable. Es inevitable. Es imposible que no tengamos batallas. ¿Sí? ¿Por qué tenemos batallas? Porque tenemos un enemigo. Es todo lo que venimos cantando hasta ahora. Tenemos un enemigo que constantemente, dice la palabra, está haciendo guerra contra los santos. O sea, contra nosotros. El enemigo está constantemente haciendo guerra contra nosotros. El objetivo del enemigo es hacernos caer a todos nosotros. Es mantener a los que están en el mundo ahí y a los que ya estamos en Cristo, separarnos de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra batalla constante? Más allá de que uno puede decir, bueno, sí, puedo pasar por enfermedades, por momentos difíciles, por un montón de situaciones naturales. Pero detrás de todo eso siempre está el enemigo ahí tratando de hacerte desistir. Ese es el objetivo del enemigo. ¿Y por qué hablo de esta noche de eso? Porque si nosotros no entendemos contra qué estamos peleando, no vamos a tener las fuerzas ni las herramientas para vencer. ¿O no? ¿Están de acuerdo? Necesitamos entender cuál es el objetivo del enemigo. No es simplemente venir y hacer ¡bu! El enemigo no es un fantasma que quiere solamente asustarte. El enemigo tiene un propósito y es destruirte. Ese es el propósito del enemigo. Constantemente, todos los días, quiere destruirte, quiere alejarte de Dios, quiere tentarte, quiere perturbarte, quiere robarte. Todo lo que Dios fue dándote hasta ahora, el enemigo quiere robarte. Entonces estamos en una batalla constante, en una batalla inevitable. Entonces, si tenemos una batalla que es inevitable, si es imposible, si no vamos a poder huir de la batalla, necesitamos saber cómo pelear la batalla. Y para eso estamos hoy acá. Esto es un estudio bíblico, esto es un tiempo, los jueves son un poco más destinados a la iglesia y hoy sentí muy fuerte porque Dios me habló a mí, a mi vida personal, en lo que yo estoy viviendo y yo quiero también transmitírselos a ustedes porque entiendo de que necesitamos aprender a pelear. Porque si no sabemos cómo pelear, tarde o temprano el enemigo va a empezar a avanzar contra nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, vamos a ver hoy la vida de una persona que es el rey Ezequías. ¿Alguna escuchó hablar alguna vez del rey Ezequías? ¿No? Bueno, hoy van a conocer al rey Ezequías. Vamos a ver en Segunda de Reyes 18, 1, ahí está, del 1 al 4. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Acuérdense, o para los que no lo saben, en este momento
Israel, la nación de Israel estaba dividida. Por un lado estaban 10 de las naciones, de todos los hijos de Israel, estaban 10 de las naciones por un lado y otras 2 naciones estaban por otra. Entonces, mientras en el tercer año de Oseas, o sea, mientras Oseas estaba reinando en Israel para un grupo de las tribus, Ezequías estaba reinando en Judá. Ezequías empezó a reinar en Judá. Versículo 2. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, era chiquito, reinó en Jerusalén 29 años, su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Espera un segundito, volvamos atrás un toque. Dice, atrás de nuevo, versículo 2, versículo 1. Ezequías, hijo de Acaz. Y ahora anda el versículo 3 y dice, en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. No siguió el ejemplo de su padre Acaz, siguió el ejemplo de su antepasado David. Ahora después vamos a ver por qué no siguió, pero acuérdense de esta persona, Acaz, rey Acaz, que fue antes de Ezequías. Dice, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Entonces, vemos que Ezequías fue un rey que agradó a Jehová. Esto es importante porque en ese momento eran muy pocos los reyes que agradaban a Jehová. Pasaron muchísimos reyes, tanto para la nación de Israel como para la nación de Judá. Pasaron un montón de reyes y muy pocos, contados con los dedos de la mano, son los que agradaron realmente a Jehová. Los otros reyes hicieron lo que les pareció, se mezclaron con los otros pueblos de la tierra, levantaron ídolos, hicieron todo lo que estaba mal. Pero este dice que agradó a Jehová. Dice, además de agradar a Jehová, ¿qué dice? Quitó los altares. Y dicen que fue el único rey de Judá que se animó a quitar los altares que había hecho la nación. ¿Sí? O sea, tuvo la valentía de quitar los altares. Y acá algo importante es qué eran los altares, porque uno piensa de que, tenían que tirar los altares abajo porque ahí adoraban ídolos. No, en los altares se adoraba a Jehová también. ¿Pero por qué tenían que tirar abajo los altares? ¿Por qué era tan importante esto delante de los ojos de Dios? Porque el mandamiento de Dios, de Jehová, era que se vaya a adorar al templo. Ahí es donde estaba Dios, donde estaba el arca, donde se hacían los sacrificios. Siempre Dios había dicho, en el Antiguo Testamento y en la ley, Jesús había mandado que el pueblo tenía que ir a adorar a Jerusalén, al templo. Pero ¿qué hicieron? Las personas más cómodos levantaron altares, ¿no? Entonces, yo salgo de mi casa y voy a levantar un altar acá y voy a adorar a Dios acá. ¿Pero de dónde sacaron que tenían que hacer eso? Y yo pensaba un poco cuando leía esto, ¿por qué el pueblo está haciendo eso y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros que nosotros indirectamente o directamente muchas veces hacemos lo mismo? Y adoramos a Dios como nosotros queremos y no como Él quiere ser adorado. Él había estipulado una forma. Yo quiero que vayan a Jerusalén y que adoren en mi templo. Sí, pero me queda más cómodo adorar en la puerta de mi casa. Entonces voy y me levanto un altar en la puerta de mi casa. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? Mi forma... ¿No escucharon alguna vez a alguna persona que diga, no, pero yo tengo mi forma de adorar a Dios o mi forma de seguir a Cristo es esta? Sí, yo todo bien con Dios, pero mi forma es así. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Sí? Muchas veces. Todo el mundo.
cada uno quiere adorar a Dios como quiere. Pero Dios no quiere adorar como cada uno quiere, porque nosotros somos falentes. Él quiere ser adorado. Imagínense que yo a mi marido le digo, bueno, mi forma de amarte es, qué sé yo, regalándote un chocolate todos los días, pero no me pidas ninguna otra cosa. Yo te regalo el chocolate, pero no te voy a amar de otra manera. Pero mi marido quiere ser amado de otra manera. ¿Qué quiere? Gestos, quiere cariño, palabras de aprobación. Quiere otras cosas, no quiere recibir un chocolate todos los días. ¿Qué va a pasar finalmente? No va a durar nuestra relación. ¿Por qué? Porque él espera otra cosa de mí. Bueno, en este sentido, Dios espera algo concreto de nosotros. Dios quiere, y Dios es Dios, no es una persona, ¿no? Entonces, Dios quiere ser adorado de una manera específica, ¿sí? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos y buscar su voluntad, porque finalmente, ¿para qué lo adoramos? ¿Lo adoramos para satisfacción nuestra o lo adoramos porque Él merece adoración? ¿Para qué lo adoramos? Porque Él merece adoración. Entonces, si Él merece adoración, tenemos que buscar cómo Él quiere ser adorado, cómo Él quiere ser buscado, cómo Él quiere ser encontrado. Necesitamos buscar concretamente cómo es. Bueno, Dios, ¿qué querés de mí? Capaz que Dios no te pidió que le entregues este vaso. Digo, bueno, Dios, está bien, te entrego este vaso. Yo no te pedí que me entregues este vaso, yo te pedí que me entregues tu vida. No, mi vida no. Entonces, concretamente, bueno, Dios, ¿qué querés de mí? Te rindo mi vida. Y esto fue un poco lo que hizo Ezequías, ¿no? Bueno, tiró abajo. No vamos a adorar como cada uno quiere. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. Cosa que los otros reyes de la tierra no se habían, de los otros reyes de Israel, de Judá, no se habían animado a hacer. Querían un poco agradar al pueblo. Entonces, bueno, ¿quieren adorar así? Adoren así. Entonces todo esto lo llevó al pueblo a debilitarse. Y se quitó los altares. También, ¿qué más hizo? Destruyó la serpiente de bronce. Dice, además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso. La serpiente de bronce, en los tiempos de Moisés, mientras estaban en el desierto, fue un momento en el que hubo peste en medio del pueblo, en el desierto. O sea, imagínense en que no había hospitales, no había nada, era todo muy precario en el medio del desierto. ¿Qué pasó? Dios lo mandó a Moisés a levantar una serpiente de bronce y dijo, todo el que mire la serpiente va a ser sano, voy a salvar a mi pueblo. ¿Y qué pasó? La gente se sanó. Ahora, pasaron cientos de años hasta este momento, ¿y qué pasó con los israelitas? Se pusieron a adorar a la serpiente. Todo lo que no tenían que hacer. Siempre vamos por donde no tenemos que ir. Se pusieron a adorar. En vez del Dios que dio la serpiente, se pusieron a adorar a la serpiente. ¿Sí? Entonces, y no era algo malo la serpiente era algo bueno, era algo realmente glorioso que Dios había hecho. Pero Dios lo había hecho. No es que en sí la serpiente tenía poder. ¿El poder de dónde venía? De Dios. Ahora, como nosotros, la naturaleza del humano es la idolatría. Necesitamos ver algo. Necesitamos sentir. ¿A cuánto les cuesta de repente cuando están en sus habitaciones decir, uy, oro y siento que mi oración no pasa el techo y no veo nada y Dios me escuchará, no me escuchará? Me siento un loco a veces hablando solo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos las personas por nuestra tendencia es buscar algo que nos dé seguridad. Por ahí buscar un ídolo literal como, no sé, una estampita, como una cruz, como cualquier cosa, buscar algo físico, o inclusive hasta a veces proyectamos nuestra necesidad de ver algo hasta en personas inclusive, o en el ministerio. No sé, a veces uno quiere tanto servir a Dios que en vez de amar más a Dios, ama más al ministerio. Entonces hago para sentirme bien. Sirvo para sentirme tranquila, sirvo para sentir que algo bien estoy haciendo.
Sirvo para que algo, necesito sentir aprobación, necesito sentir, necesito ver. Eso es la idolatría. ¿Sí? La idolatría es poner todo lo que nos lleve a sacar nuestra confianza y nuestra fe de Dios y ponerlo en algo, en una persona, en algo físico, en algo que puedo hacer, aunque sea bueno. Algo muy bueno también puede ser un ídolo. Siempre que nos lleve a desviar nuestros ojos de Dios, a desviar nuestro corazón de Dios, eso se puede transformar en un ídolo. Y esto es lo que había hecho un pueblo. Se puso a adorar la dádiva de Dios. Se puso a adorar la serpiente. Pero vino Ezequías y que dijo, no, yo quiero consagrar a este pueblo. Este pueblo va a adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Este pueblo no va a adorar ídolos, se va a consagrar a Dios. Entonces vino y tiró abajo la serpiente de bronce. Versículo 5. Dice, Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Alto rey. No hubo otro. De todos los reyes que hubo en Judá, dice que no hubo otro como Él. ¿Por qué? Porque puso su confianza en el Señor, dice, en el Señor Dios de Israel. Y ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Acaz? Acaz era el papá de Ezequías. ¿Y sabe quién fue Acaz? Déjamelo ahí un segundito. Acaz fue uno de los peores reyes de Judá. Miren ese paralelo. ¿Cómo de uno de los peores reyes de Judá nace un hijo que de la nada se transforma en uno de los mejores reyes que tuvo Judá? ¿Cómo pasó esto? ¿Saben qué pasó acá en el medio? Bueno, fue claramente Acaz el que le enseñó. Entonces, si estamos saliendo de una nación que está completamente contaminada, con ídolos, que olvidaron a Dios, que hicieron todo lo que desagrada a Dios, ¿cómo nace un niño que a sus 25 años de repente se transforma en uno de los reyes que puso su confianza en Dios y en uno de los mejores reyes de Judá? Isaías pasó. ¿A alguno le suena el profeta Isaías? ¿Sí? Bueno, Isaías era el profeta de ese momento. Isaías fue quien instruyó a Ezequías en el camino, en el camino de Dios. Fue el que ejerció alguna influencia espiritual en Ezequías. Y a mí yo me ponía a pensar un poco esto. Qué importante que es rodearnos de gente espiritual, ¿no? Más allá de nuestro pasado, más allá de lo que hayamos sido, más allá de lo que sean nuestros papás, porque uno a veces tiene la excusa de que, bueno, pero mirá de dónde vengo, pero mirá la familia que tengo, pero mirá quién me crió. Sí, bueno, pero nada de eso es excusa, porque Dios puede hacer nuevas todas las cosas, ¿amén? Entonces, ¿qué pasó acá? Se rodeó, tuvo la influencia directa de un profeta que realmente quería hacer la voluntad de Dios, un profeta que lo guió, de un profeta que lo instruyó, que cuando él quiso hacer alianzas, le dijo, no vayas por acá, no hagas esto, que le instruyó, que le dio consejo santo. Y es importante esto también, aplicarlo a nuestra vida, en el sentido de, es muy importante con quién nos rodeamos. La palabra en 1 Corintios 15:33 dice, las malas juntas corrompen las buenas costumbres. No es que uno se convierte, se hace cristiano y se tiene que encerrar en una cápsula espiritual en donde no puedo tener contacto con el mundo. No, somos del mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero estamos en el mundo, no nos podemos cerrar acá de repente en la iglesia. No, acá no entra ninguna persona del mundo, no. Pero sí es importante con quién pasamos, realmente quién está ejerciendo influencia sobre nosotros. No es lo mismo si yo paso, todos los días estoy rodeada de gente que no tiene nada que ver, que no me edifica, que todo el
hablando con malas palabras, que todo el tiempo está criticando a otras personas, que todo el tiempo me está diciendo no, porque vos, y me está hablando mal, que está rodeada de personas que me están diciendo, che, qué bien que te veo, che, oremos juntas, che, vos me podés ayudar en esto, sí, y que te estén acompañando en eso. ¿Tiene o no tiene diferencia? ¿Ustedes han vivido esto? ¿Han vivido el tema de decir, vengo acá y recibo y me siento renovada y después estoy con estas otras personas y la verdad que me tiran abajo, me da ansiedad, me deprime esto? ¿Lo han visto esto? Bueno, esto es una realidad y tenemos que ser conscientes de esto. Es decir, si vamos a estar con personas, si vamos a compartir tiempo con otras personas, que sea para nosotros serle de influencia a esas personas, no para que esas personas nos influencien a nosotros. Y por otro lado, está bien, no nos compartimos ese tiempo, pero también el otro tiempo rodeémonos de gente que nos edifique. Ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré cómo eres, quién eres. ¿Quién eres? Bueno, es un poco eso, de quién te rodeas es lo que vas a terminar transformándote. Y miren esto, como Ezequías, ¿qué pasó? Se rodeó de un profeta que realmente amaba y era temeroso de Dios, lo escuchó, siguió sus consejos y se transformó en este rey, en uno de los pocos reyes que realmente hizo la voluntad de Dios, que agradó a Dios. Versículo 7. Dice, versículo 7, el Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Y acá viene el enemigo. ¿Qué pasa? En este momento el rey de Asiria ya había conquistado todo Israel. Israel ya había sido tomado como cautivos para el rey de Asiria y también había empezado a avanzar contra la nación de Judá. ¿Y qué dice acá? El rey se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Bien, arrancamos re bien entonces. ¿Qué pasó? Era un rey conforme al corazón de Dios, tiró abajo los ídolos, tiró abajo los altares, no se sometió al rey de Asiria, el rey que quería someter a toda la... No, él se mantuvo firme, dijo, no, yo voy a seguir a Dios, Él va a ser mi Señor, Él va a ser el que guíe esta nación y se mantuvo ahí. Entonces vino como envalentonado a decir, bueno, yo me como el mundo. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando nos acercamos a Dios. Inclusive cuando ya estamos en el camino también, de repente nos pasa que tenemos momentos muy buenos en donde empezamos a orar un montón y leemos un montón la Biblia y ya estamos ahí con el fuego del Espíritu Santo y nos levantamos y yo voy a todo nada, listo. Yo me paro en cualquier lado, predico, me meto en lugares que no me tengo que meter a orarle, me voy a los hospitales, les oro. ¿viste? Es un poco esto lo que hizo Ezequías. Dije, yo me como el mundo porque si Dios está conmigo, listo, no tengo que temer. Pero, ¿qué pasó? En el versículo 14 dice, antes del versículo 14 dice que empezó a avanzar el rey. Avanzó contra Judá, que era la nación de este rey, y tomó todas las ciudades fortificadas. Todas, excepto Judá, la capital sería, ¿no? Entonces, claro, todo envalentonado yo voy a hacer esto, hago aquello, todo, y de repente el rey de Asiria se levanta con todo y empieza a avanzar. Y no es que Dios dijo, no vas a tocar ninguna de estas ciudades. El Señor permitió de alguna manera también que el rey de Asiria avance y conquiste hasta que quedaba una sola nación. De todas eran 12 tribus. Cada tribu tenía su sector.
ya habían tomado todo. Israel ya no estaba, todas las ciudades fortificadas de Judá ya estaban sitiadas. El único lugar que quedaba era donde estaba el rey Ezequías. ¿Y qué pasó? Versículo 14 dice, entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis. He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Y fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, le quitó a las puertas y a los quiciales del templo del Señor el oro con el que él mismo los había cubierto y se los entregó al rey de Asiria. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo llegaste de todo envalentonado? Tiró abajo todo y ahora se levanta el rey de Asiria y dice, no, mentira, toma, ¿querés todo lo que tengo en el templo? Tomá, ¿qué más querés? ¿Qué te doy? Y se achicó. Y eso también nos pasa a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? De repente empezamos a avanzar en todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? En estas cosas queremos hablarle a nuestros amigos, a nuestra familia, empezamos a tomar autoridad en contra del enemigo, en todas las cosas que por tanto tiempo nos robó, empezamos a pararnos firmes, no, yo voy a avanzar, quiero crecer en Cristo. ¿Y qué pasa? Se nos viene todo en contra. Uno piensa que viene a la iglesia y de repente todo va a ser color de rosas. No, si haces las cosas correctamente, la ecuación no da para que sea todo color de rosas. Es todo lo contrario. ¿Qué pasa? El enemigo, ¿qué va a querer hacer? Va a querer evitarlo, porque ¿qué dijimos al principio? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Destruirnos. Ese es el objetivo del enemigo. Entonces, si nosotros de repente empezamos a afirmarnos en Dios, a conquistar un carácter espiritual, empezamos a orar, empezamos a tornarnos nosotros en personas espirituales, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a venir con más fuerza. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a echar para atrás. Ya tiene muchos años el enemigo en la tierra para saber cómo tiene que actuar. Ahora, ¿qué pasó acá? Vino Ezequías y quiso hacer una concesión. Bueno, está bien, un pacto de paz. ¿Qué te molesta que haga? ¿Te molesta que ore? Bueno, oro menos. ¿Qué te molesta que haga? ¿Que le hable a mi familia? Le hablé a mi familia y se me pusieron todos en contra, entonces mejor no les hablo. Y se empezó a achicar. Empezó a hacer concesiones de paz con el enemigo. Y miren qué pasó. ¿Ustedes piensan que el enemigo trajo paz? No, el enemigo quiere todo, hasta no verte ahí tirado en lo bajo de lo bajo, no va a darte paz. Por más de que vos digas, bueno, listo, está bien, dejo de hacer esto, No, el enemigo quiere destruirte, no quiere que estés tranquilo. Y más todavía cuando vos te acercaste al Señor, después cuesta muchísimo más todavía. Dice en el versículo 19, dice, el comandante en jefe les dijo, el comandante en jefe de Asiria, ¿no? Díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Miren cómo vino el enemigo. ¿En qué se basa tu confianza, Ezequías? Después dice en el versículo 25, más adelante, ¿acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Y después, en el versículo 29 dice, así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. Miren cómo vino, o sea, no solamente se levantó a conquistar las naciones, sino que ahora viene Ezequías, le dice, toma, está bien, ¿qué querés? ¿Querés un tributo? Toma,
le saco a Dios de lo suyo, te lo doy a vos, que ya está, hacemos paz. No, ahora quiero todo. Ahora quiero conquistarte por completo. Ahora quiero que termines destruido. Y viene de esta manera. ¿En qué se basa tu confianza? Porque acá el objetivo del rey de Asiria no era entrar en guerra. El objetivo simplemente era que el pueblo se rindiera. Ese era el objetivo. Porque la guerra, si nosotros estamos en Dios, ¿qué pasa? ¿Tenemos victoria o no? Entonces, el enemigo no quiere que vos hagas guerra, porque vos tenés todas las de ganar. El enemigo quiere que te rindas simplemente, que no le des batalla. ¿Y cómo viene? ¿En qué confías vos? ¿En Dios confías? Pero si Dios está conmigo. Y obviamente uno piensa, no, bueno, Dios no está con el enemigo, es obvio. Pero el enemigo viene de maneras sutiles en el que no nos damos cuenta que realmente es Él. ¿Y dónde se libran estas batallas? En la mente. El enemigo viene con todas estas cosas, viene a tu mente. ¿Qué viene? Viene a decirte, no confíes en Dios. ¿Qué va a hacer si no lo ves? Si no lo puedes tocar. Capaz que no está. Y de repente viene con cosas espirituales. ¿Y si esto viene de parte de Dios? Uy, si toda mi familia se me levantó en contra porque no les tengo que hablar, porque Dios no quiere que le hable. Y si de repente, y todos argumentos que hasta parecen que son racionales. Porque cuando el enemigo viene es estratégico. El enemigo no va a venir con, bueno, de repente con, qué sé yo, blasfema contra Dios, así de una. No, va a venir con cosas sutiles. Él quiere que te rindas, entonces va a venir con desánimo, va a venir con mentiras. No, vos no podés. ¿Para qué vas a orar si no te escucha? ¿Y en quién vas a poner tu confianza si no hay nadie? ¿Y para qué vas a ir a la iglesia si no pasa nada ahí? Si no sentís nada. Mira, y a todo el mundo le pasa cosas y a vos no. O no sé, o le hablas a tu familia, ¿hace cuánto tiempo le estás hablando a tu familia y no pasa nada? Y no, y vos no estás bien, y vos no creces, y mira, todo el mundo crece y hay tantas cosas con las que viene el enemigo. Mentiras, 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 mentiras. Y el enemigo vino así a Ezequías. Vino con mentiras. Y no solo sobre Ezequías, vino sobre todo el pueblo directamente. Miren lo que le dice, miren y no piensen esto que como el rey de Asiria hablándole a Ezequías. Piensen esto como el enemigo hablando a sus vidas. Dice en el capítulo 19, versículo 10. Dice, tú Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe cuando dice no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso tú vas a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Resef y la gente de Edén que vivía en Telasar. Si todas esas naciones no pudieron contra mí, ¿vos vas a poner? ¿Vos solito? ¿Vos así, nuevito? ¿Vos así, chiquitito? ¿Vos así con tus pocas fuerzas? Con lo poquito que te sale orar, ¿vos vas a poder así contra mí? O sea, ¿qué es todo esto? Desánimo. Ni siquiera te gastes luchando, porque no vas a poder contra mí. ¿Pero por qué viene de esta manera a intimidar? Porque el enemigo sabe que si vos te levantás a luchar, vos ganás. Entonces, ¿qué viene? Aplastarte con todas sus mentiras, con todo este desánimo, te tira abajo, te mantiene ahí aplastadito. ¿Para qué? Para que no hagas lo que tenés que hacer. Porque el enemigo sabe que en Cristo sos poderoso. El enemigo sabe que la oración tiene poder. Entonces, si nosotros entendemos que la oración tiene poder, entendemos que el enemigo viene con mentiras, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién se anima? Levantarnos en contra de eso. ¿Qué querés? ¿Qué quiere el enemigo? ¿Que dejes de orar? Ora más. ¿Qué quiere el enemigo? ¿Que dejes de leer? Lee más. ¿Qué quiere? ¿Que le dejes de hablar a las personas? Hablales más. Anda en contra, no puede hacerte nada. Lo único que puede hacer es intimidarte para que dejes de hacer. Nada más.
no puede tocar tu vida, no puede destruirte a menos que vos lo dejes. La única forma que el enemigo tiene para destruirte es que vos lo dejes. Es la única forma. No puede, de todas estas cosas que es mentiroso el enemigo. Entonces, de todas estas cosas que le dijo, no podía hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere hacer? Desanimarte. Y lo que tenés que hacer es levantarte en contra, hacer todo lo contrario. En el capítulo 19, versículo 14. Miren lo que hace Ezequías. Después de casi todo el versículo 18 y 19, es el enemigo diciéndole todas las barbaridades que le iba a hacer al pueblo. Todas las cosas de cómo los iba a derrotar, de por qué tenían que rendirse. Ahora Ezequías recibe todo esto, escucha todo esto, y miren lo que hace, versículo 14. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó con todas estas cosas, ¿no? Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. ¿Era verdad lo que el enemigo le estaba diciendo naturalmente? Sí, era verdad. Cuando el enemigo viene a decirle, no, ¿qué vas a orar vos si sos pecador? Sí, es verdad, soy pecador, pero por otro lado, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la sangre de Cristo me limpia, que Jesús hizo todas las cosas nuevas. Entonces el enemigo viene con verdades, sí, pero no verdades espirituales, pseudo verdades. A Jesús cuando estaba en el desierto, ¿qué le vino? ¿Con mentiras? No, le vino. La palabra dice, tírate de ahí porque sus ángeles te recogerán. Y era la palabra de Dios. Pero que dice, sí, pero la palabra de Dios dice que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué viene? El enemigo viene con verdades. Y es por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos entender qué es lo que Dios dice de nosotros. Sí, el enemigo te puede decir que sos pecador, el enemigo te puede decir que estás vencido, el enemigo te puede decir que tus fuerzas son pocas, pero la palabra, ¿qué te dice? Porque esa es la verdad. La verdad absoluta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios ha hecho nueva todas las cosas, que Dios está santificando, que Dios hizo santos para siempre a los que está santificando, o sea que Dios nos ve santos mientras nos está transformando. La palabra de Dios dice que Él es nuestra fortaleza, que somos victoriosos. Entonces es importante entender qué dice la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, hacerla nuestra. Y cada vez que vengan esos pensamientos, ¿cómo lo combatimos? Pienso que soy pecadora. Bueno, voy a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de mí? La palabra dice esto. Bueno, entonces la combato de esta manera. Entonces dice, es verdad, Señor, que los reyes asirios han sido asolados, han asolado todas estas naciones y sus tierras. 18. Han arrojado al fuego a sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses sino solo madera y piedras o obras de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces, ¿qué hace Ezequías cuando recibe esta palabra? Aún en debilidad, porque acuérdense que Ezequías había sacado las cosas del templo, se las dio al rey como tributo, aún habiendo fallado. Uno piensa que para poder recurrir y para poder tener la protección de Dios tiene que ser perfecto. No, Dios conoce nuestro corazón. Dios lo que quiere es, vení a mí. Vení en debilidad, vení en fortaleza, pero vení a mí. En cualquier momento estoy disponible. Vení a mí. Entonces, ¿qué pasó Ezequías?
fue a él. Fue a Dios y dijo, mira, Dios, el rey, el enemigo, el rey de Asiria me está diciendo todas estas cosas. Me dice que no confíe en vos, me dice que vos estás con él, que si pudo hacer todas estas cosas fue porque vos se lo permitiste, me dice que no tengo fuerzas, me dice que su ejército es más grande, me dice todas estas cosas. Hice algo, por favor, necesito de vos, yo no puedo, necesito de vos. Y miren qué pasó. Versículo 32. Dice, yo el Señor, le respondió esto al Señor, yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni alzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino, y en esta ciudad no entrará. Yo el Señor lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Y esto es lo que dice Dios de nosotros también. Dice, ¿qué dice? Por mi causa y por consideración a David mi hijo, defenderé esta ciudad y la salvaré. La salvaré. Dios mismo es quien nos defiende. Dios mismo es quien lucha, es quien libra la batalla por nosotros. Nosotros en sí no tenemos la fortaleza para hacerle frente. Pero ¿qué pasó en la cruz? En la cruz dice que el Señor venció al enemigo. Entonces, ¿por qué no puede tocarte? Porque ya está vencido. Porque la victoria ya está. O sea, la victoria para todas tus luchas ya fue conquistada hace 2000 años atrás. Más de 2000 años atrás. Ya está. De acá adelante, ¿vas a tener luchas? Sí, vas a tener un montón de luchas. Pero ya tenés la victoria asegurada. Dios dijo que ya te hizo victorioso. Él lo hizo, no lo hiciste vos. No es que vos en sí tenés fuerza. No es que vos en sí podés vencer al enemigo. Vos en Cristo podés vencer al enemigo. ¿Sí? Y esta es la palabra que le dice. Y después dice en el 35. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. El ángel del Señor, o sea, realmente fue una victoria sobrenatural. No fue que hicieron algo, ni siquiera fue el pueblo y se levantó y fue en contra del rey. El ángel del Señor fue y les dio la victoria. A la mañana siguiente, cuando todos los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Dice, así que Senaquerib, rey de Asiria, se levantó del campamento y se retiró. Y les voy a spoilear que después de esto, Senaquerib murió. Entonces, ¿quién dio la victoria? ¿Qué pasó cuando él quiso hacer tregua? Cuando dijo, bueno, está bien, no me ataques, toma, ¿querés plata? Toma plata. ¿Qué pasó? Vino de todas maneras, porque el objetivo era destruirlo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se arrodilló delante de Dios y fue a buscar su ayuda, Dios mismo le dio la victoria. Y es todo lo que venimos cantando nosotros. Y uno a veces viene y no viene como victorioso. ¿Por qué? Porque me atormentan los pensamientos. Porque todo lo que soy dice todo lo contrario. ¿Qué dice? Que soy pecador, que no puedo, que no tengo fuerzas. Contra mí no puedo. O sea, no, yo lo he pensado para mí misma. Digo, no, yo soy un caso perdido. Ya está, no puedo. Me esfuerzo, trato todo, pero no puedo. Y es la realidad, no puedo. Por eso deposito toda mi esperanza y mi confianza en Dios, en su gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no merezco, pero lo tengo. No lo merezco, no soy merecedora. No hice nada para tenerlo. No hice nada para que Dios me acepte, para que Dios me dé victoria, para que Dios me ayude a conquistar, para que Dios me lleve a crecer. No hice nada. Pero Él lo hace de pura gracia. Él lo hace porque nos ama. Él lo hace porque tiene un propósito con nuestras vidas. Y como el enemigo sabe esto, quiere destruirnos. Y para cerrar, dice en Hebreos 10:32,
Dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Así que no abandonen su confianza, a pesar de todo esto, a pesar de los insultos, a pesar de la guerra que le hicieron. No abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, no por sus fuerzas, no por lo que haga, no por sus hechos, por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Amén? ¿Quiénes son de los que vuelven atrás? Ninguno. Yo no soy de los que vuelven atrás. ¿Hay alguno acá que sea de los que vuelven atrás? No. Entonces yo los voy a invitar que se pongan de pie. Y ahora sí, ¿quiénes son